Al estudio diario de la Biblia, la lectura de Reavivados por su Palabra, capítulo número 2. Ya estamos en el Evangelio de San Marcos. Quédate hasta el final, disfruta la lectura unos cuantos minutos, será de bendición para tu vida. Entró Jesús otra vez a Capernaum. Era la ciudad donde Jesús estuvo mucho tiempo o estaba allí haciendo milagros. Después de algunos días se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Jesús está nuevamente ahí, si lo podemos nuevamente como el día de ayer. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No perdía el tiempo, estaba predicando la palabra. No solo predicando, sanando, enseñando palabras de esperanza. Y entonces dice, les predicaba la palabra. Querido amigo, es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra. Si Jesús lo hacía, cuánto más nosotros tenemos que predicar la palabra del reino, la palabra de Dios. Y entonces dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Jesús conocía los pensamientos de todos aquellos. ¿Por qué? Porque pues Él conoce todos los pensamientos. Él es Dios, Él es todopoderoso, y por eso Él quiere darles una respuesta para que sepan que Jesús conoce aún lo que hay en el fondo de nuestra mente, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida tomó su lecho y salió delante de él, delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Un milagro que Cristo realizó para premiar la fe del paralítico y de la fe de sus amigos que lo llevaron delante de Cristo Jesús. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Jesús está llamando. Y el llamado de Cristo es un llamado de vida eterna, que tú no debes pasar la oportunidad. Leví Mateo, a pesar de que estaba sentado en el banco de los tributos, no dudó. Siguió a Cristo, dejó todo y siguió a Jesucristo. Es un ejemplo de determinación, un ejemplo de lealtad, de un llamado que Cristo hace y Él lo acepta. Y entonces aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está dispuesto a recibir a todo aquel que se siente pecador, porque todos hemos pecado. Jesús vino para eso, para ser bendición, para que Él pueda hacer una bendición en tu vida. Que eres pecador, Él te levanta, te restaura y te recibe. Y entonces aquí lo vemos. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y el de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que ellos que tienen consigo al esposo no pueden ayunar.
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres nuevo, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, dice Cristo. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidades, sintió hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El dueño del sábado, el que instituyó el sábado, el día de reposo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo mismo. Y está establecido en los 10 mandamientos, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en el día de reposo es bueno hacer las cosas con amor hacia el prójimo, aquellos que necesitan de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra de redención. Ayúdanos siempre a meditar en ella y poder encontrar sabiduría para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana nuevamente con el capítulo número 3. Aquí mismo en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.